Hola. Hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer que una mujer se vuelva loca por ti usando solo una frase. Mi nombre es Carlos, experto en seducción e inteligencia social, y si te gusta la idea de este video, ya dejas tu rosa en los comentarios, y vamos al grano. Y antes de que me preguntes. No te voy a dar frases hechas aquí. Te voy a enseñar cómo con una sola frase puedes hacer que se vuelva loca por tenerte, y que vea que eres un hombre totalmente diferente a los demás. Bien Carlos, lo tengo. Así que dime, ¿cómo voy a hacer esto? Hermano, ¿has oído hablar de los 3 niveles de cualificación? Seguro que ninguno de estos tipos que te siguen pasando frases hechas te lo ha enseñado. Cuéntame aquí en los comentarios si te has enterado. Vamos, en la seducción, cuando te acercas a una mujer, ya sea una desconocida, o sea tu amiga. Si quieres llevarte a una mujer a la cama, tienes que demostrar que eres un hombre de valor, un hombre desprendido y no desesperado por conseguirla. Pero, ¿qué hace la mayoría de los hombres? Todo lo contrario. Tratan a las mujeres como si el valor de ella fuera mucho más alto que el de ellos, intentan ser el chico bueno que está de acuerdo con todo, y nunca muestran la verdadera intención que tienen con ellas. Error muy grave, sufrí mucho cometiendo este error, ellas realmente no perdonan a los hombres que actúan de esta manera. Como me he cansado de hablar aquí, las mujeres no se compadecen de los hombres débiles, si no actúas como un hombre de verdad, te pisarán, como me pasaba a mí antes de empezar a estudiar seducción. ¿Has tenido alguna situación así con las mujeres? Deja tu opinión aquí en los comentarios y hablemos un poco. Entiendo, Carlos. Pero vuelve a los 3 niveles de calificación, y explícame qué coño tiene que ver eso con lo que has dicho. Simple, hermano. El ejemplo de lo que hacen los hombres es simplemente calificar a la mujer por encima de ellos todo el tiempo, y con los 3 niveles de calificación funciona de una manera totalmente diferente. Los 3 niveles son: primera, descalificación provocativa. Segundo, calificación de la pequeña inversión. Segunda, calificación de alta inversión. Me gusta mucho comparar esto con un tira y afloja. La mayoría de los hombres solo elogian, y la ponen en un pedestal mucho más alto que el de ellos, así que solo tiran y tiran y tiran. Lo cual es totalmente irritante para una mujer. Piensa, ya está, un gilipollas más para adularme y hacer lo que yo quiera. La propuesta de los 3 niveles de cualificación es exactamente lo contrario. Descalificas de manera sutil y provocativa, calificas de manera muy pequeña, descalificas un poco más y luego vas aumentando el valor de la calificación, generando un empuje y un tirón todo el tiempo. Ellas no saben cómo lidiar con esto, no saben cómo lidiar con un hombre que no está en su mano. Cuando usamos esto, tomamos el control del canal de atracción sexual en su cerebro. Incluso lo enseño de forma completa en mi masterclass gratuita. Ahí te enseño todo el proceso de 3 fases que tienes que hacer pasar a la mujer hasta que decida irse a la cama contigo. Puedes utilizar este proceso para tomar el control del canal de atracción sexual en el cerebro de cualquier mujer de grado 8, 9 y 10 y tener a las mujeres en tu cama el día que quieras. El enlace está aquí en la descripción y arreglado en los comentarios. Volviendo al proceso de cualificación de 3 niveles, le daré un ejemplo que he utilizado en la práctica. Te mostraré cómo con una sola frase, hice que me deseara. Fui al centro comercial con mi primo, salimos esa noche solo para practicar el juego. Ya me había acercado a algunas mujeres esa noche, ninguna que me interesara mucho, solo para poder activar la preselección en esas mujeres del entorno. Entonces vi una que me miraba y que me interesaba, fui a hablar con ella. Después de un rato aplicando las técnicas de la primera y segunda fase del proceso que enseño en la masterclass, le añadí la siguiente frase. Moza, la conversación es genial, pero no creo que trabajemos juntos, me parece que eres muy correcta. Con esta frase la descalifiqué de ser provocadora y también expuse mi intención, dejé claro lo que quería. Su respuesta fue, ¿qué quieres decir? Acabamos de empezar, ¿no quieres conocerme mejor y averiguarlo? Aquí el juego ya ha girado, ahora ella me califica, solo con que use cosas como esa que dijo, automáticamente demuestra que ahora te quiere. Aún así, continué, ¿lo es? Veamos entonces, dame 3 razones por las que no me parezcas una chica muy correcta. Empecé con el calificativo de pequeña inversión, así de simple. Me contestó y entonces utilicé una calificación de alta inversión, y esa misma noche la llevé a mi casa. ¿Entiendes lo poderoso que es esto, y bastante simple? Así que te invito de nuevo a ver mi masterclass gratuita para aprender el proceso de 3 fases en profundidad, y no volver a tener problemas con las mujeres. Hermano, mira este video tantas veces como sea necesario. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y seguir aprendiendo a dominar el juego. No te olvides de hacer clic en el enlace que hay debajo del video para ver la masterclass gratuita. Comenta lo que te ha parecido este video, y tu situación con las mujeres, para que podamos hablar y ayudarnos siempre. Dominemos el juego y
Eso es todo.